A ver, ¿puede la escritura ser un arma? O sea, ¿es posible que una historia, una metáfora, no sé, un manifiesto, se convierta en una verdadera herramienta de supervivencia? Bueno, hoy vamos a ver justo eso. Nos vamos a meter de lleno en cómo, en medio de una plaga que destruía cuerpos y una sociedad que, la verdad, respondía con indiferencia o peor, con desprecio, un grupo de escritores latinoamericanos decidió usar la palabra para, literalmente, luchar por sus vidas. Así que, vamos a explorar esta historia. Ok, para que entendamos bien de qué va toda esta lucha, lo mejor es empezar con una historia muy personal. Miren, imagínense esto. Es el año 1996. El autor del texto que estamos analizando recibe un diagnóstico y su mundo se viene abajo. De un momento a otro, todo el futuro que tenía planeado, pues se esfuma. La vida se convierte de repente en una batalla, pero contra su propio cuerpo. Esta frase, la verdad es que lo dice todo. Resume el abismo. Porque claro, no estamos hablando solo de un diagnóstico médico, ¿verdad? Es una sentencia, una que te desarma la vida por completo. Y lo clave aquí, lo que de verdad impacta, es esa resignación al principio. Bueno, hasta aquí llegué. Un sentimiento que, tristemente, muchísima gente compartió frente a la devastación que fue la epidemia del VIH-Sida. Y para que nos demos una idea de qué tan grave era su estado físico, hay que entender un par de cosas. Fíjense en estos términos. Primero, las células T o CD4. Pensemos que son como los generales del ejército de nuestro sistema inmunitario. Bueno, las suyas estaban por debajo de 200, que es el número que ya define clínicamente el SIDA. O sea, sus defensas estaban colapsadas. Y luego, la carga viral, que es básicamente la cantidad de virus en la sangre. La suya era altísima, de cientos de miles. En pocas palabras, su cuerpo estaba perdiendo la guerra, y por mucho. Ok, ya vimos el caso individual, pero ahora demos un paso atrás. Ampliemos el foco del cuerpo de una persona al cuerpo colectivo, a la sociedad. Porque la crisis del SIDA no fue solo un virus, fue una crisis social. La enfermedad se fue esparciendo en medio de otra plaga, una quizás más silenciosa pero igual de terrible. La plaga de las palabras, de los prejuicios y de la indiferencia total por parte de las instituciones. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Fíjense cómo se desarrolla todo. Arrancamos con los primeros informes en los medios súper sensacionalistas, que de inmediato la etiquetan como el cáncer gay. De ahí pasamos a una negligencia gubernamental que, fue criminal y que dejó que la epidemia creciera sin control. Y todo esto lleva finalmente al nacimiento de un activismo mucho más radical, con grupos como ACT UP. Ellos entendieron algo muy simple pero fundamental: o alzaban la voz o se morían. Esta parte me parece fascinante, porque aquí vemos que la batalla no era solo en los hospitales, era también en las palabras. Era una guerra por el lenguaje. Por un lado tenías a las figuras de poder, la iglesia, los medios, hablando de fracaso moral o de la peste rosa. Pero por el otro, los activistas respondían con una fuerza increíble, con términos como negligencia criminal y ese lema que se volvió icónico: silencio igual a muerte. Se trataba de darle la vuelta a la narrativa por completo, dejar de ser víctimas culpables para convertirse en luchadores que se enfrentaban a un sistema que les estaba fallando. Y es justo aquí, en medio de esta guerra de palabras, donde la escritura se transforma en un arma de verdad. Piénsenlo, frente a un sistema que intentaba borrarlos, que los estigmatizaba, un montón de autores por toda América Latina dijeron basta. Empezaron a usar la literatura no solo para contar lo que pasaba, no solo como testimonio, no. La usaron para contraatacar, para inventar nuevas formas de hablar del cuerpo, del deseo y, claro, de la supervivencia. Un ejemplo perfecto es el del escritor cubano Reinaldo Arenas. Miren lo que dice. Él no está viendo la enfermedad como, un accidente biológico y ya. No. Él va más allá y sugiere que podría haber una intención política detrás de todo. Lanza una pregunta que la verdad te hiela la sangre. ¿Y si el SIDA no fue algo natural? ¿Y si fue una herramienta creada para eliminar a la gente marginada? Ahora vámonos a Chile, con el increíble Pedro Lemebel. Él, que era escritor y artista, le lanza un dardo directo a la izquierda más tradicional. En su famoso manifiesto, básicamente les dice: oigan, un momento. Exige que se reconozca que hay una doble opresión,
Porque como él dice, una cosa es ser pobre y otra muy distinta es ser pobre y maricón. Era una lucha que se quedaba invisible, incluso para los grupos que se suponía que eran los más progresistas. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo lo hicieron exactamente? Porque no se trataba nada más de escribir sobre el dolor y ya, iba mucho más allá. Se trataba de crear una estética completamente nueva, un lenguaje diferente para poder hablar de su realidad. Así que vamos a ver cuáles fueron esas estrategias, una por una. La verdad es que usaron todo un arsenal de estrategias. Por ejemplo, eso del neobarrosa, que suena complicado pero no lo es tanto. No era solo un estilo literario, era una rebelión total contra el lenguaje frío y clínico de los médicos. En lugar de una escritura simple, ellos crearon un lenguaje que se desbordaba, súper exuberante, lleno de metáforas. Era como gritar, nuestra experiencia es demasiado compleja para que la reduzcan a un par de términos. También usaron imágenes súper fuertes, grotescas, para sacudir a la gente, para que la sociedad no pudiera voltear la cara. Y ni hablar del humor blasfemo, que era un misil directo contra la hipocresía de la Iglesia y del Estado. Y quizá lo más importante, pusieron el cuerpo, ese cuerpo enfermo y marginado justo en el centro de todo. Pero ojo, no como una víctima para dar lástima, sino como el mero epicentro de la resistencia. Y un ejemplo clarísimo de esto es lo que hicieron con la palabra loca. Pensemos que en Chile, loca era un insulto, uno para herir, para humillar. Bueno, pues Lemebel y otros artistas agarraron esa palabra, se la apropiaron y le dieron la vuelta por completo. La loca ya no era la víctima. De repente la loca se convirtió en una figura revolucionaria, en un símbolo de identidad que desafiaba toda esa masculinidad tóxica y rígida de la dictadura. ¡Qué poderoso! Y bueno, mientras todos estos escritores estaban dando la batalla en el campo de las ideas, de la literatura, no hay que olvidar que nuestro autor, el del principio, estaba peleando su propia guerra en el frente más íntimo y físico que existe. Toda esta resistencia teórica, toda esta lucha con las palabras, tenía un eco muy, muy real y tangible en la lucha diaria por seguir respirando, cuerpo a cuerpo. Este número es que lo dice todo. 0. Así, tal cual. En su peor momento, el recuento de sus células T, de los generales de su sistema inmune, era 0. Nada. Y su carga viral, por otro lado, se contaba por millones. Estaba, y esto no es una exageración, literalmente al borde de la muerte. Y en medio de todo esto, con fiebres altísimas, tuvo un sueño, o más bien una pesadilla. Soñó que estaba en una ciudad en ruinas tratando de subirse a un barco, y un hombre con un libro se le acerca y le dice: «Lo siento mucho, pero no estás en la lista». Imagínense, es una metáfora brutal de lo que sentían miles de personas, abandonadas, excluidas, sin un lugar en ese barco de la salvación. El sentimiento de que ni siquiera estabas en la lista de los que merecían vivir. Pero justo ahí, en el peor momento, en ese mismo año, 1996, llegó un giro total en la historia. Apareció la terapia HAART, o como se le conoció, el famoso cóctel, que era, pues, una combinación de varios medicamentos que juntos atacaban al virus desde diferentes frentes y no lo dejaban replicarse. Miren, por primera vez en años había una esperanza real. Y este avance no solo le salvó la vida a nuestro autor, sus células T pasaron de 0 a más de 100, sino que cambió por completo la historia de la epidemia para millones de personas en todo el mundo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Porque sobrevivir no es nada más un hecho médico, no es solo que tu cuerpo siga funcionando. Sobrevivir es también un acto de memoria, un acto de contar una historia. El cuerpo, sí, sobrevive gracias a la ciencia, a los cócteles de fármacos, pero la historia, la identidad, el legado, todo eso sobrevive gracias a las palabras. Así que la pregunta que nos queda, y que es muy potente, es: ¿cómo hacemos para contar las historias de los que sobreviven? ¿Cómo logramos honrar tanto los hechos fríos como las emociones para poder narrar de verdad lo que significa sobrevivir?